nombre de Guerra Sucia se conoce en México a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano. La Guerra Sucia en México también es llamada guerra de baja intensidad por algunos autores, ya que a diferencia de los que ocurren en otros países de América Latina, fue de carácter selectivo y bajo la cobertura de prensa cómplice de los militares. En México, la guerra sucia es un tema poco conocido por el grueso de la población. Esto debido a que el PRI ha ocultado o eliminado la información y tampoco se redactó en los libros de historia. La investigación judicial sobre los crímenes del Estado contra los movimientos políticos fue abierta solo hasta el sexenio de Vicente Fox, quien creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOSP. Sin embargo, a pesar de que ha avanzado en el conocimiento de los hechos históricos, la FEMOSP no ha podido llegar a fincar las responsabilidades legales concretas contra los que han señalado como principales responsables de la Guerra Sucia. El movimiento ferrocarrilero de 1958 se empezaron a levantar por el país varios movimientos guerrilleros, sobre todo de inspiraciones comunistas, los cuales fueron sometidos o por el ejército mexicano entre 1965 y 1980. Operaron unos 29 grupos guerrilleros en el país, siendo la Liga Comunista 29 de septiembre la organización guerrillera más importante del país, pues era operada desde la ciudad de Guadalajara y tenían militares en las principales ciudades de México. El movimiento en Chihuahua. El Movimiento Democrático de la Sierra de Madera registra la participación de algunas organizaciones sociales, tal fue como la Unión General de Obreros y Campesinos de México, entre los que se encontraba el profesor Arturo Gámez García y el doctor Pablo Gómez Ramírez, así como algunas publicaciones del diario La Voz de Chihuahua, donde se relata la vida rural de la región de Temozachic, Madera y del viejo mineral de Dolores. Dicho movimiento realizó invasiones de predios resistiendo a los desalojos de los policías. Para agosto de 1963, con el apoyo de 300 campesinos, fundan el Centro de Población Profesor Francisco Luján Adame, solicitando la dotación de tierras de los latifundios Ojo de Puerco y Peñitas. Para finales de 1963, obreros, profesores, estudiantes y militantes del Partido Popular Socialista celebran el primer encuentro de la Sierra Heraclio Bernal, en donde participan delegaciones de 5 entidades federativas. En sus deliberaciones muestra su simpatía por la Revolución Cubana. Asimismo, denuncian actos hostiles realizados por el cacique de la región, José Ibarra, y persecución de uno de sus líderes, Salvador Gaitán Aguirre. Para el mismo año, la policía y el ejército desalojan a los ocupantes de las tierras y detienen a los dirigentes campesinos, estudiantiles y magisteriales de la UGOCM en la ciudad de Chihuahua, con el propósito de descabezar a la organización y limitar su creciente influencia social. Sin embargo, en las elecciones municipales realizadas por esos días, gana el candidato del Partido Popular Socialista, Salvador Gaitán Aguirre, en el municipio de Cebadilla de Dolores, bastión del cacique José Ibarra, lo que provocó aumentar el liderazgo de Arturo Gámez y la hostilidad tanto del cacique como del propio gobernador del estado, el general Práxedes Giner Durán. La marginación y desigualdad sufridas en el estado de Guerrero durante las décadas de 1960 generaron una serie de movimientos sociales que propiciaron el surgimiento de grupos guerrilleros armados. Para Octaviano Santiago, por ejemplo, las luchas armadas de Guerrero en los años 60 no surgieron en las bases por la misma miseria, sino más bien por la intolerancia, el autoritarismo gubernamental, la arbitrariedad y la falta de libertades públicas. Asesinato de Rubén Jaramillo. El 23 de mayo de 1962, a las 2 horas, se realizó la operación Xochicalco, a cargo del capitán José Martínez, comandante de la partida militar en Zacatepec, quien con 5 pelotones de soldados, 55 hombres armados con fusiles y ametralladoras, 2 vehículos blindados y varios jeeps,
con la participación del sargento Manuel Justo Díaz y el apoyo del jefe de la Policía Judicial Gran Carlos Saule, así como el jefe de Servicio de Seguridad Pública del Estado de Morelos, capitán Gustavo Ortega, y el jefe de Servicio Secreto del Estado de Morelos, Roberto Ramos, procedieron a rodear la casa del dirigente zapatista, Rubén Jaramillo, quien se encontraba acompañado de su esposa, Epifania Zúñiga, y sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo, quienes todos ellos fueron secuestrados y posteriormente asesinados. El cuerpo de Rubén Jaramillo presentaba 9 tiros y 2 de ellos en la cabeza. Caso Radilla. El 15 de marzo del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, presentó una demanda contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla. El suceso ocurrió el 25 de agosto de 1974, cuando Radilla fue detenido en un retén militar a Toyac de Álvarez, Costa de Guerrero. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. El 1 de julio del 2009 se anunció que la Corte llamó a comparecer al Estado mexicano el 7 de julio de ese mismo año en San José de Costa Rica, donde se encuentra la sede del organismo. Fue la primera vez que México comparece en calidad de acusado por crímenes de lesa humanidad ante un tribunal internacional. Acudieron también los hijos de Rosendo Radilla, quienes expusieron el modo en que su padre fue detenido, y eso fue lo que dijeron. Mi padre preguntó a los militares de qué se le acusaba. Estos respondieron de componer corridos. Cuando respondió que si eso era un delito, los soldados dijeron no, pero mientras ya te chingaste. En su declaración, Fernando Gómez Montt, titular de la Secretaría de Gobernación y representante del Estado mexicano ante la Corte, aceptó la desaparición forzada de Radilla, lo que consideró como un agravio a sus derechos y a los de su familia, pero negó la competencia de la Corte Interamericana en el caso, argumentando que el crimen ocurrió mucho tiempo antes de que México reconociera la jurisdicción del organismo internacional. Añadió que México no puede juzgar un delito que no se completaba en la legalización vigente de 1974 y que, finalmente, el Estado mexicano no es el mismo que en la década de 1974.